Don Juan Lerma Gómez ha sido declarado hijo predilecto de la localidad de Moral de Calatrava. Por ello, las cámaras de IMAX Televisión no quisieron perderse este acontecimiento histórico que sin duda marcará un antes y un después en la historia de esta localidad. Puro homenaje a la figura de uno de los científicos investigadores más relevantes a nivel internacional en su materia, y es de Moral. Y eso sin duda nos hace afortunados, porque sí, porque nosotros, los moraleños y moraleñas, podemos decir allá donde vamos que Juan Lerma es de Moral de Calatrava. Y nuestro pueblo se escribe en la historia de los libros que van conteniendo el devenir de la ciencia a lo largo de todo su camino profesional. Este acto, les tengo que confesar que lo iba a comenzar con unas pinceladas de su trayectoria profesional, para después ir adentrándonos poco a poco con las diferentes intervenciones en un recorrido más profundo de lo que es el currículum de nuestro homenajeado. Y si hubiera sido así, hubiera sido sin duda lo más justo, estrictamente hablando. Pero vamos a romper esta tarde la justicia. Juan Lerma nació en Moral de Calatrava, pero con solo 10 años se fue a Madrid con sus padres a buscar una vida mejor, como ocurría en aquellos años en muchas familias moraleñas. Fueron a seguir buscándose la vida. Podría haberse desligado, podría haberse olvidado e incluso podría haber renegado del pueblo que le vio nacer, del pueblo que no le dio en aquel momento la vida necesaria a su familia. Pero no fue así. A lo largo de los años mantuvo el contacto y volvió durante largos años a pasar veranos bañándose en Calderón, un buen recuerdo sin duda, o incluso disfrutando de la alberca de Maza. Pasaron los años y ocurrió todo el esfuerzo y tesón que suponen una carrera profesional como la suya. Y no se desligó de Moral. A pesar de viajar por el mundo, a pesar de compartir la vida con una científica de la talla de Ángela Nieto, buenas tardes, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos, a pesar de que ya a ellos les cuesta encontrarse en sus agendas en un punto en común en el mundo, todavía hacen el esfuerzo para encontrarse con sus raíces moraleñas. Así que gracias a ambos. Así hace ya 14 años, en otro recuerdo que tenemos de Juan Lerma, muy vivo en Moral de Calatrava, se convirtió en el primer pregonero de la feria y fiestas de nuestro pueblo. Como hoy, tuve la oportunidad de presentarle. Solo pude aportar unas líneas de todo aquello que es y que aporta a la sociedad, que me hicieron entender que la historia se escribía con mucho tesón, con mucho trabajo y con mucha pasión por lo que uno hace. Y permítanme que en este momento me salga de mi papel de conductora de este acto para ponerme un minuto en la piel de una moraleña muy orgullosa. Porque aquel día comprendí que el mayor de los logros es vida si se viste de generosidad. Y podemos decir que Juan Lerma es ante todo una persona generosa. Lo es en sus saludos, en su cariño, en su conexión, en su comunicación, en su ayuda y atención a todo aquello que le rodea. Lo es también en los pequeños detalles. Ayer mismo pude sentirlo de nuevo en la Plaza de España de Moral de Calatrava. Juan y Ángela llegaron acompañados por sus amigos para dar abrazos, los vi a diestro y siniestro, para ofrecer charla y sonrisas, a pesar de que sin duda estarían cansados del largo viaje, y para ser un moraleño que sigue escribiendo nuestra historia con su brillante carrera. Mejor dicho, con su impresionante carrera, de la que, Juan, hoy nos vas a tener que disculpar, porque muchas cosas se nos van a quedar sin comprender, seguro, de ese amplio currículum, porque, señoras y señores, aquí el nivel, esta tarde, es otro nivel.
Y para adentrarnos precisamente en ese nivel, para ofrecernos palabras con contenido y conocimientos reales, ofrecemos una laudatio, un homenaje a nuestro homenajeado, y lo hacemos a través de las palabras de un compañero de profesión, a quien paso a presentarles. Él es José Sánchez Prieto Borja, que además también es de la tierra, de Membrilla, muy cerquita. Comenzó en investigación en el año 1979 en el laboratorio del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado 96 trabajos científicos y presentado más de 169 comunicaciones a congresos. Ha sido invitado a 34 ponencias en congresos, 24 internacionales y 10 nacionales. Ha sido investigador principal en 26 proyectos de investigación, teniendo financiación estable del Ministerio de Educación y Ciencia desde el año 1989 y, entre otros, ha participado en 2 proyectos a nivel europeo. Ha dirigido 11 tesis doctorales, una más este mismo año, y le han concedido 6 sexenios de investigación. Su trabajo de investigación se ha centrado en el estudio de los mecanismos presinápticos que modulan la liberación del glutamato y, más específicamente, en los receptores presinápticos y su señalización. También participa en proyectos de investigación más aplicada, tratando de entender las alteraciones de estos receptores y sus respuestas en un ratón modelo del síndrome X frágil. En otro proyecto de investigación aplicada, estudia cómo las técnicas de diálisis peritoneal y de hemodiálisis pueden aminorar el daño cerebral en los pacientes que experimentan un ictus. Sus contribuciones científicas se han publicado en multitud de revistas especializadas de neurociencia. Hoy recibimos a José Sánchez Prieto Borja para ofrecernos la laudatio a Juan Lerma. Un fuerte aplauso. Buenas tardes, autoridades, vecinas y vecinos de Moral de Calatrava, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer a Gemma Molina sus palabras de presentación. Querido Juan, cuando me llamaste para pedirme que hiciera tu laudatio para este acto, lo primero que pensé fue que nuestra amistad y mi admiración por tu trayectoria científica no me permitían ni siquiera un titubeo a la hora de aceptar. Y lo hice sin reparar en la distinción que me hacías y en que seguramente había otros que pudieran hacerlo mejor que yo. Me han pedido que hable no más de 20 minutos, y lo voy a hacer. No es difícil hablar 20 minutos de un científico con tantos méritos. Ya lo decía Sancho en el Quijote, en casa llena pronto se sirve la cena. Lo que no ha sido tan fácil es resumir en tan poco tiempo una vida científica tan intensa. Juan Lerma Gómez nace en Moral de Calatrava, como ya se ha señalado aquí, en el año 1955. En este año murieron científicos como Albert Einstein y Alexander Fleming. Le he oído contar a Juan que alguna vez se ha dicho que cuando uno nace recoge algo de la sabiduría de aquellos que han muerto ese mismo año y que él albergaba cierta esperanza de que esto fuera así, pero que no, que todo se lo llevó Bill Gates, que también vino al mundo en 1955. Juan nace en una familia, como tantas otras, del entorno rural manchego de la posguerra, unos tiempos en que todo se hacía a fuerza de azadón y madrugones, como decía García Pavón, un afamado escritor de Tomelloso, que añadía: aquí el que no aró él, aró su padre o como mucho su abuelo, para señalar el origen que predominaba en las gentes de nuestros pueblos manchegos. En 1965, Juan tenía entonces 10 años, se traslada con sus padres a Madrid. Sus hermanos mayores ya lo habían hecho antes. Sus padres dejan su casa, su familia y la seguridad del pueblo y se van a la ciudad convencidos de que allí encontrarían un futuro mejor para sus hijos. Este plan de futuro para Juan consistió en estudiar bachiller en Madrid y más tarde la licenciatura de Biología en la Universidad Complutense. Me consta que Juan se acuerda mucho de Moral. Alguien dijo que la patria es lo que se ve por la ventana del sitio donde uno es feliz. No es de extrañar que ese sitio cálido y seguro que siempre se echa de menos sea aquel donde se pasó la infancia. A pesar de la salida temprana de Juan para Madrid, en su cerebro seguramente habían quedado ya grabados para siempre los recuerdos de su pueblo y de La Mancha.
y sobre todo las caras de las personas que acompañaron su niñez, caras que tienen un no sé qué de particular que nos permiten identificar como del pueblo a cualquier paisano, aunque no lo conozcamos exactamente a él. Sabemos hoy que el cerebro es muy plástico cuando somos jóvenes y que se convierte en algo mucho más rígido según nos hacemos mayores. De tal manera que cuando uno ha cumplido más años que el número de zapato que calza, como se suele decir, ya es difícil cambiar de ideas. Juan Lerma empezó su actividad científica en el Departamento de Investigación del Hospital Ramón y Cajal en 1975, siendo todavía estudiante de biología. Allí trabajó con Helio García Aust, un neurocientífico uruguayo que se había establecido en España. Juan cuenta cómo el doctor García Aust influyó no solo en su formación en neurociencia, sino también como persona. No en vano pasaba más horas con él en el laboratorio que con sus padres. En el Hospital Ramón y Cajal tuvo también la oportunidad de trabajar con el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, que había hecho su carrera científica en los Estados Unidos. El doctor Rodríguez Delgado era muy conocido por una serie de experimentos en los que mostró cómo una descarga eléctrica en el cerebro de un toro de lidia era capaz de frenar la embestida y, por tanto, modificar el comportamiento del animal y, en definitiva, su carácter, que se identifica con la bravura. Estos experimentos fueron muy importantes porque demostraron que cuando al cerebro se le habla en su lengua, es decir, con corrientes eléctricas, el cerebro responde. Además, estos experimentos abrían un camino no tanto para la manipulación del comportamiento como para la posible corrección de un funcionamiento anormal del cerebro. En 1983 obtiene el doctorado en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid y en 1985 gana por oposición una plaza de colaborador científico en el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Poco después, para ampliar su formación, Juan Lerma se traslada a la Facultad de Medicina Albert Einstein de Nueva York. Allí trabajó con el doctor Mike Bennett y con la doctora Susan Sukin. En 1990 vuelve al Instituto Cajal, donde establece su propio laboratorio. En 1989 había sido nombrado investigador científico y en el 2000 fue promovido, como ya se ha señalado aquí, a profesor de investigación, que es el escalón más alto de la carrera investigadora del CSIC. En el año 2004, Juan Lerma se traslada al Instituto de Neurociencias de Alicante, fundado años atrás por Carlos Belmonte, donde es nombrado vicedirector en 2005 y luego director en 2007, cargo que desempeña hasta 2016. Bajo su dirección, este centro logró expandirse y consolidarse como uno de los institutos de investigación de neurociencia más importantes de Europa. Allí es responsable de los 3 primeros planes estratégicos del instituto y de la obtención del sello Centro de Excelencia Severo Ochoa, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2014 y renovado en 2018. Hoy continúa como director científico de dicho instituto. Juan Lerma ha sido nombrado director del recién creado Centro Internacional de Neurociencia Cajal, perteneciente al CSIC, y situado en el campus de la Universidad de Alcalá, y que tiene como objetivo convertirse en un referente mundial en el estudio del cerebro. El objetivo de la investigación que hace Juan Lerma es entender cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro está formado por miles de millones de células. Es el órgano más complejo que tenemos, pues es el que nos hace ser como somos, ya que realiza las funciones que nos definen como personas y que son esenciales para la conciencia, la memoria, el estado de ánimo, las emociones. Somos lo que es nuestro cerebro. Si un día se llegase a poder hacer un trasplante de cerebro, en realidad sería un trasplante de cuerpo, ya que el yo, nuestra esencia más íntima, va con el cerebro. Ahora, cuando algo no funciona, aparecen las enfermedades más devastadoras y de mayor impacto que el hombre puede sufrir, como son las enfermedades mentales y las enfermedades neurodegenerativas. Me refiero a la enfermedad de Alzheimer, al Parkinson, la depresión, la esquizofrenia o el ictus, entre otras. Estas enfermedades, además del sufrimiento de los pacientes, tienen un gran coste para los sistemas de salud y, sobre todo, un coste y una carga de trabajo enorme para las familias que han de cuidar de estos enfermos, en algunos casos de por vida.
Los neurocientíficos trabajamos con el convencimiento de que el estudio del cerebro ayudará un día no muy lejano a curar estas enfermedades. Este es el poder de la ciencia, el poder del conocimiento que se obtiene por medio de la investigación científica. Y diría más, que la ciencia ayudará a resolver los grandes problemas de la humanidad, el hambre, la pobreza, la crisis energética, etc. José Mújica, expresidente del Uruguay, decía en un discurso en la ONU que la política debía escuchar más a los científicos. El mundo, decía, debe caminar con los científicos de la mano como primeros consejeros de la humanidad. El método científico es un camino seguro para encontrar soluciones a muchos problemas. Todos hemos asistido en los 2 últimos años al desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 y a que esto se haya podido lograr en un tiempo récord, lo que es una prueba de que muchos problemas de nuestro tiempo pueden resolverse si se cuenta con los recursos necesarios para ello. Es importante señalar, no obstante, que la ciencia solo ayudará a afrontar los grandes retos del presente dentro de una actitud humanística que considere e implique a las personas en su integridad, como individuos y como seres sociales. Esta es precisamente la base de la dimensión ética de la ciencia. Yo destacaría que Juan ha tenido esta visión integral y que su labor investigadora tiene sentido y se justifica por la conciencia de que ese trabajo contribuye a mejorar la sociedad. No me resisto a beber agua. La evaporación es alta. Siempre se dijo que alrededor de Santiago era las peores semanas para estar por estas tierras. Y hoy confirmo yo que eso es así. No me resisto a contarles brevemente las bases biológicas del funcionamiento del cerebro para poder entender un poco mejor la investigación que ha realizado Juan Lerma. Los miles de millones de neuronas que forman el cerebro se organizan en redes por las que pasa la corriente como en un circuito eléctrico. Ahora bien, el hecho de que las neuronas no estén en contacto unas con otras impide el paso de la corriente. La comunicación entre las neuronas es posible porque en estas pequeñas interrupciones llamadas sinapsis, unas sustancias químicas, los neurotransmisores, abren compuertas por las que pasan los iones, haciendo posible el flujo de la corriente a la neurona vecina. Uno de estos neurotransmisores es el glutamato. Y estas compuertas no son ni más ni menos que los receptores de este neurotransmisor. Por tanto, ya lo tenemos. Los receptores de glutamato de las sinapsis cerebrales han sido el objeto de la investigación que ha realizado Juan Lerma en los últimos 30 años. El conocer cómo estos receptores participan en la comunicación neuronal es importante para entender la epilepsia, el autismo, la esquizofrenia. En un trabajo reciente con ratones, el grupo de investigación de Juan Lerma ha identificado el gen que podría ser responsable de los problemas de memoria espacial que se dan en las personas que sufren el síndrome de Down y además ha observado que reduciendo la dosis de ese gen se recupera la memoria espacial. El doctor Lerma ha realizado un trabajo de investigación de una calidad extraordinaria, como ya se ha señalado aquí también, por el que es reconocido internacionalmente como un líder en el campo de los receptores de glutamato tras publicar más de 100 trabajos de investigación en las mejores revistas científicas del mundo. Ha tenido el privilegio de ser elegido para impartir conferencias en congresos científicos tanto en España como en el extranjero y ha sido invitado a dar seminarios en universidades y centros de todo el mundo. También ha sido invitado a foros internacionales de gran prestigio como la Sociedad de Fisiología Británica, la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica y a conferencias de investigación como la Gordon Research Conference, de la que ha sido elegido chairman para el año 2025, y las conferencias Jacques Monod. Asimismo, ha organizado y presidido sesiones en congresos como los de la Sociedad de Neurociencia de Estados Unidos o la Federación Europea de Sociedades de Neurociencia, FENS, entre otros. Juan Lerma ha participado activamente en la promoción de la neurociencia y la investigación fundamental en España y en Europa, como directivo y gestor de numerosas instituciones. Ha sido miembro y luego presidente de distintos comités de la Organización Mundial del Cerebro, IBRO, presidente de la Sociedad Española de Neurociencia y directivo de la Confederación de Sociedades Científicas de España, COSCE, desde donde ha promovido el Acuerdo de Transparencia para el Uso
de animales de investigación. Ha sido el secretario general de la Federación de Sociedades de Neurociencia Europeas, FENS, y miembro del Consejo Europeo del Cerebro hasta 2018 y elegido su vicepresidente en 2022. Fue elegido miembro de la Organización Europea de Biología Molecular en el año 2000, de la Alianza Europea para Iniciativas del Cerebro, DANA, en 2005 y de la Academia Europea en 2010. Otros cargos desempeñados son el de vicedirector y luego director en funciones del Instituto Cajal de Madrid. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Ramón Areces, miembro de la Comisión de Directores del CSIC. También es miembro del Consejo Editorial de diversas revistas científicas internacionales, como Neuron Physiological Reviews, y desde 2016 es el editor jefe de Neuroscience. Recientemente ha publicado, junto a su discípulo José Luis Rozas, el libro titulado El cerebro y las enfermedades del alma, donde se hace un desglose del funcionamiento del cerebro y de cómo sus disfunciones causan las enfermedades cerebrales. Ustedes pensarán, y con toda la razón, que esta es una lista sin fin, pero seguro que también se podrán imaginar que cada una de estas tareas ha requerido mucho trabajo y dedicación. Ante una lista tan larga de méritos, uno reconoce esa rara virtud que solo tienen las personas extraordinarias que siempre pueden hacer un hueco en su apretada agenda para incluir alguna cosa más. Como reconocimiento a su labor, el doctor Lerma ha sido distinguido con diversos premios y galardones. En 1998 recibió el premio Cátedra Santiago Grisolía de la Fundación Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, una distinción para investigadores destacados a nivel internacional en el campo de la investigación científica, especialmente de la biomedicina y de la neurociencia. Igualmente, ha recibido el Premio a la Excelencia Gabriel Alonso de Herrera, que, otorgado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reconoce una trayectoria profesional. Otros premios son Medalla de Oro del Instituto de Neurociencias de Alicante, Distinción al Mérito Científico de la Generalitat Valenciana, máxima distinción a la carrera investigadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, Premio Alberto Sols a la mejor actividad investigadora, Premio de la Fundación COE a la ciencia. Juan ha desarrollado también una actividad muy importante como divulgador de la neurociencia. Son numerosos los vídeos y entrevistas en los que explica su trabajo, a los que no me voy a referir y que se pueden ver en Internet. Sí destacaría, no obstante, un vídeo dentro del ciclo La fuerza del ejemplo, en el que habla de su experiencia personal desde su infancia hasta el momento actual, haciendo referencia a sus vivencias en moral y a las experiencias internacionales que le ha proporcionado su carrera científica. Juan ha dirigido un grupo de investigación altamente motivado. Ha sido director de 17 tesis doctorales. Por su laboratorio han pasado numerosos estudiantes de posgrado y doctorado y más de 15 investigadores postdoctorales provenientes de países de todo el mundo. 10 de ellos ocupan puestos permanentes en distintas universidades. Las doctoras Ana Paternaín y María Isabel Ayer, junto con otros estudiantes pre y postdoctorales, constituyen su grupo de investigación actual. En ciencia, es muy importante que el conocimiento adquirido sea transmitido a los que empiezan su carrera científica. Juan Lerma ha realizado una intensa labor docente como profesor de innumerables cursos nacionales e internacionales. Hace ya unos años, junto con otros 20 profesores, Juan fue elegido para impartir un curso muy especial, en el que solo había 2 alumnos. Eran los reyes de España, entonces príncipes de Asturias, que en ese curso singular actualizaban sus conocimientos en distintas áreas. Juan, claro, en aquella ocasión les habló del cerebro. En 2013, el Premio Nobel de Medicina fue para los estadounidenses Randy Schekman y James Rothman, y para el alemán Thomas Sudow. Este último se enteró de la noticia en España, donde había venido invitado a impartir un curso en Baeza, del que Juan Lerma era uno de los organizadores. Allí, Juan pudo vivir, junto con los alumnos del curso, la emoción de ese momento histórico para la neurociencia. No creo que el destino elija a Juan, más bien creo que es al revés, es Juan el que elige al destino.
En todos estos años, Juan ha recibido el apoyo de muchas personas, primero de sus padres y de su familia, de los mentores que ha tenido en los distintos centros donde se ha formado, de Elvira y, por supuesto, de Ángela, con quien Juan comparte su vida y su afán por la neurociencia. Ángela Nieto es investigadora del desarrollo y del cáncer con un reconocimiento y prestigio mundial que no para de crecer. Conozco a Juan desde hace más de 30 años. Hemos ido juntos a muchos congresos en los que en alguna ocasión hemos compartido habitación para ahorrar y así disponer de más dinero para el laboratorio. También hemos compartido anécdotas y algún que otro momento de apuro. Recuerdo, por ejemplo, cuando Juan extravió su pasaporte en los Estados Unidos y este apareció en el último momento cuando ya estábamos haciendo la cola para la facturación. Juan estaba dispuesto a volver a España sin el pasaporte. O cuando en un hotel, también en Estados Unidos, nos habían asignado una habitación con una única cama. El hotel estaba al completo. Recuerdo que aunque la cama era de tamaño descomunal, queen size, la llaman por allí, nosotros sin más nos jugamos a los chinos quién dormía en el sofá. Y Juan, me consta que todavía se acuerda de la nochecita que pasó. Los vuelos transatlánticos dan para mucha charla y cuando no hablábamos de ciencia, había unos temas preferentes en nuestras conversaciones. Uno de ellos era la manera genuina de hablar de nuestros pueblos. Y nos llamaba la atención ese empeño en cambiar ciertos nombres. Según me decía, aquí en Moral las hormigas son hormigos y los olivos son olivas. Yo soy de Membrilla, como ya se ha señalado, y allí pasa exactamente igual. Recuerdo también que hará un par de años Juan me envió un enlace al Diccionario Popular Moraleño en el que Lorenzo Fernández Molina recoge unos cuantos centenares de palabras que se usaban, ahora imagino que menos, en Moral. Disfruté mucho leyendo ese diccionario y es que al menos el 80% de lo que allí se dice tiene el mismo significado en Membrilla. Creo que es importante no dejar morir estas palabras que tanto enriquecen la manera de hablar de nuestros pueblos. Hay una frase en el Quijote que a mí siempre me ha llamado la atención por su actualidad y porque subraya el humanismo de Cervantes. El Quijote está dando una serie de consejos a Sancho, que ha sido nombrado gobernador, y le dice, hablo de memoria en este caso, amigo Sancho, si grande ha de ser tu magnanimidad con el débil, no ha de ser menor tu rigor con el poderoso. Yo muchas veces pienso con qué frecuencia observamos cómo pasa justo lo contrario. Hay benevolencia con el poderoso, por no decir manga ancha, mientras que al débil se le trata con todo el rigor. He creído reconocer este carácter quijotesco en bastantes científicos y también en Juan. Quiero terminar. Mis padres, que eran adolescentes durante la Guerra Civil, aprendieron a dibujar en una escuela de artes y oficios que la República había creado en Membrilla. Mi padre hizo un dibujo a partir de un retrato de Santiago Ramón y Cajal, en el que se recoge también un fragmento del discurso que nuestro premio Nobel pronunció con motivo del 1 de mayo. Decía así, se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestros cerebros, salvando para la prosperidad y enaltecimientos patrios todos los ríos que se pierden en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia. Hace unos 13 años enmarqué una copia de este dibujo y se la regalé a Juan. Recuerdo más o menos la dedicatoria que le escribí. Decía algo así. Cuando mi padre hizo este dibujo, la República, ya en guerra, luchaba también contra el hambre de cultura que, a decir de Fernando de los Ríos, España tenía. Si hoy España tiene más ciencia que entonces, es gracias a científicos como tú. El atraso científico de España ha sido plurisecular. Y no vamos a entrar aquí en sus causas. Hace más o menos un siglo, Miguel de Unamuno pronunció el que inventen ellos muestra de una actitud que veía la ciencia como incompatible con el carácter hispánico. Gracias, Juan, por ayudar a demostrar que aquellas palabras de Miguel de Unamuno fueron solo una frase desafortunada. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos los asistentes, Juan, Ángela, María Ángeles, su delegada del Gobierno, familiares, amigos y compañeros de Juan Lerma,
concejales del Ayuntamiento de Moral de Calatrava, Gemma, gracias por acompañarnos en este día tan emotivo, tan solemne, donde vamos a imponer el galardón de hijo predilecto a don Juan Lerma Gómez. Para mí, como alcalde, el presidir este acto, este pleno, es un orgullo, un placer, un privilegio, el poder nombrar a Juan Lerma como hijo predilecto de Moral de Calatrava, un reconocimiento más que merecido. Por las fuentes que hemos consultado y en la historia de nuestro municipio, nunca este municipio había nombrado a nadie con el más alto galardón o reconocimiento que recoge nuestra ordenanza de méritos y distinciones, como ese nombrado hijo predilecto. Y aunque esa misma ordenanza recoge que la posibilidad de nombrar a 4 personas más como hijo predilecto, dudo mucho que alguien pueda superar la trayectoria profesional de Juan Lerma. También, en ocasiones, estas condecoraciones, honores, nombres de calles, puede generar en algunas ocasiones discrepancias, controversia o polémica. No es el caso. Esta condecoración o distinción, cuando cuenta con la unanimidad, el respaldo, el consentimiento y el consenso de todos los grupos políticos, saben mejor, suena mejor. Juan Lerma tuvo que emigrar lejos de Moral de Calatrava hace ya muchos años, pero no ha perdido sus raíces moraleñas, sus vínculos, sus amistades. En la distancia, Juan, los moraleños y moraleñas nos sentimos orgullosos de ti, admirado, querido, de tu trayectoria, de tus logros, pero también de tu cercanía. Pues muchos moraleños acuden todavía a ti con la certeza que sé y el trato humano y cercano que les das a quien solicita tu ayuda. También quisiera ir acabando con una reflexión. Juan Lerma es un ejemplo, una vida dedicada en su caso a la investigación del cerebro. Y él más que nadie sabe el deber, la obligación, el reto, la prioridad de la inversión de las administraciones públicas en investigación. Como han dicho mi predecesor, la batalla contra el COVID, por ejemplo, y la prodigiosa rapidez en encontrar esas eficientes vacunas que han salvado millones de vidas, nos demostraron la importancia de investigar o de la investigación en ciencia. Entiendo que las administraciones tenemos muchos frentes que mejorar: educación, protección social, sanidad, mejores infraestructuras, pero no por ello mermar los recursos en investigación. Y ya que hablamos de invertir, este ayuntamiento puede invertir en aire acondicionado o en abanicos en estos actos, porque está... Voy finalizando ya diciendo que ya he presidido en este salón de pleno bastantes actos, bastantes plenos en mis ya 11 años como alcalde, pero pocos tan bonitos, tan solemnes y tan institucionales como este día. Como alcalde, Juan, en nombre de toda la corporación y el pueblo de Moral de Calatrava, es un momento muy especial, un orgullo para mí el poderte nombrarte hijo predilecto a una autoridad, una eminencia y un referente mundial como es Juan Lerma. De corazón, enhorabuena, Juan, por este nombramiento. Gracias. Decir que esta figura me ha sorprendido y recuerdo que esta última Semana Santa me la pasé escuchando a los armados de Moral, que lo diga Ángela, si no. ¿Me la pasé o no me la pasé escuchando a los armados de Moral de Calatrava? En YouTube. Bueno, he de decir que a mí se me ha olvidado el discurso, no me lo he traído, entonces. Lo he recuperado aquí en el teléfono y espero poder leerlo. A ver, ahora. Gemma, eres una comunicadora excepcional. Muchísimas gracias por tu actividad, tu trabajo desde 2008, cuando estuviste manteniendo el acto del pregón. Te adoro, sencillamente. La sigo en Facebook y la tengo fichada desde hace mucho. Pepe, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias por tus palabras. Efectivamente, nos conocemos desde hace mucio tiempo. Yo también podría contar un montón de anécdotas. Por ejemplo, se me ocurre, si me permites. Él estuvo haciendo su trabajo postdoctoral en Dundee y entonces... supuestamente en Dundee, en Escocia, se tiene que entender de whiskies. Y recuerdo que hace muchos años, cuando íbamos los dos juntos a la reunión, al Congreso de la Sociedad Americana de Neurociencias, no íbamos tantos españoles.
y yo compraba en el aeropuerto una botella de whisky, de Chivas, que me parecía a mí que era el mejor, y hacíamos una fiesta en la habitación del hotel con los españoles que iban a ese congreso. Hasta que un día Pepe dijo, este no es el mejor whisky, vamos a comprar otro que yo sé que es mejor que este, y compramos uno excelente, que se llama Lagavulin, pero que sabe a fenol, es horrible el sabor que tiene. Y recuerdo que en aquella fiesta que hicimos sobró 3/4 de la botella, nadie se lo bebió. Pero eso me permitió aficionarme al whisky bueno de Escocia de la mano de Pepe. Así que, Pepe, hay muchísimas anécdotas que contar, muchas anécdotas. Muchísimas gracias, Pepe, por tus palabras. Te lo agradezco enormemente, has sido muy generoso conmigo y para mí ha sido un privilegio compartir todo este camino contigo, como bien sabes. Trabajamos en temas muy parecidos, así que las discusiones de ciencia, política, de La Mancha, etcétera, se han ido continuando en esos largos viajes transoceánicos que hacíamos a menudo. Pero bueno, vamos a la parte seria un poco. Señor alcalde, concejales, subdelegada del Gobierno, familia, amigos, paisanos, paisanas. Hoy me es enormemente grato recibir el título de hijo predilecto de Moral de Calatrava, un pueblo que llevo en mi corazón y que me vio crecer y que, como tantos otros, me vio emigrar junto con mis padres y mis hermanos. Mis padres fueron una de tantas parejas que hubieron de dejar su casa, sus costumbres, sus amigos y emigrar a la gran ciudad, una ciudad tan fría e incierta como los inviernos moraleños que recuerdo de mi niñez. Como muchos, fueron buscando una vida, si no mejor, más acorde con los intereses y aptitudes que sus hijos pudieran desarrollar en el futuro, pero se fueron con una lección bien aprendida, que el futuro para ellos y sus hijos se ganaría con esfuerzo. Lo ha dicho Pepe en palabras que Francisco García Pavón ponía en boca de Plinio, que no era más que un personaje de sus novelas, que era el jefe de la policía local del Tomelloso. Se fueron y el futuro se ganaría a golpe de azadón y madrugones. Muchas veces hemos compartido tú y yo esta frase. Y esta fe en el trabajo y el esfuerzo que mis padres me enseñaron con su ejemplo, lo he tratado de seguir al pie de la letra y quiero creer que su sacrificio, como el de tantos otros paisanos, se ve hoy recompensado con este reconocimiento que se me otorga. Es precisamente a ellos a los que quiero dedicar este galardón. Estoy seguro que de estar aquí se sentirían ciertamente orgullosos. Y se sentirían orgullosos porque, si bien la definición de hijo predilecto, según el diccionario panhispánico del español, indica que es el nombramiento efectuado por una corporación local a favor de una persona, atención a los méritos, cualidades, circunstancias singulares concurrentes, predilecto es un adjetivo que se aplica para calificar aquel o aquello que se prefiere, que se privilegia o se distingue por tenerle un cariño o una consideración particular. Y el cariño y la consideración son, en mi opinión, los mejores galardones que se pueden otorgar a una persona. Y si estos vienen de sus paisanos, como hoy todos me han demostrado, pues ¿qué se puede añadir? Como tuve ocasión de mencionar en el pregón de las fiestas patronales que tuve el honor de dar en 2008, aquí nos conocemos todos. Y aunque por esos mundos a uno le puedan llamar profesor o doctor Lerma, aquí siempre he sido y seguiré siendo Juanito, como muchos de mis amigos me lo recuerdan cada día. Sí, Juanito el de la Sebastiana o Juanito el de Quintiliano. Y es que en los pueblos el sabernos herederos de un pasado que nos pertenece a todos es nuestro mayor patrimonio. Y como también ha señalado Pepe en palabras de García Pavón, el que no aró él, aró su padre o como mucho su abuelo. Y por eso, cuando escribía estas palabras, me venían a la mente múltiples escenas de mi niñez y adolescencia con el fondo del pueblo y de sus gentes. Los colores ocres de la Vega, a la que siempre trato de volver cuando vengo.
Los olores a retama y jara que se quemaban en los hornos panaderos y que impregnaban el pueblo de un aroma que nunca pude olvidar. Por no mencionar el extraordinario olor a mosto en época de vendimia o al pechín en época de aceituna. Mis amigos saben que nunca he podido resistirme a relatarles esas imágenes, a mis sentimientos, a mis recuerdos, de la manera de hablar de nuestro pueblo y de sus gentes. Y efectivamente, el lenguaje, que ya ha señalado también Pepe, es una característica insoslayable del Moral y de La Mancha. Precisamente el hermano de Pepe, Pedro Sánchez Prieto, que es catedrático de Historia de la Lengua en la Universidad de Alcalá de Henares, y como él de Membrilla, señalaba que es muy fácil criticar para algunas personas la manera de hablar de los pueblos, pero que usos típicos de aquí como abuelo, aiga, mese en vez de seme, etc., son usos que tienen el valor de ser herencia de tiempos remotos. Como lo pueden ser apañarse, como hemos hecho hoy, para significar que vestimos más elegante que a diario o ayer mañana, para indicar que hace mucho tiempo, cachera para madriguera, uguas para uvas, o llamarle galgo al que es goloso. Y recuerdo que hermano llamábamos a las personas de mayor edad en señal de respeto y aprecio. Y no se trata de mirar al pasado solo por un sentimiento de nostalgia, cuando la nostalgia es un sentimiento totalmente legítimo. Se trata de no dilapidar las herencias que nos otorgan una identidad en el seno de una personalidad común. No olvidemos que la lengua, junto con los ritos, las creencias, las festividades y los lugares, expresan la identidad y idiosincrasia de los pueblos y contribuyen a afianzarse y reforzar su singularidad. Y de esto siempre he estado muy orgulloso. Fíjense, hace poco, en una entrevista de televisión española, la periodista la inició preguntándome qué era para mí Resan Blas. Y entonces, claro, me dejó completamente descolocado. Así que tuve que explicar lo que era la festividad de San Blas y Resan Blas para un pueblo como Moral de Calatrava. De hecho, tengo una foto precisamente en Resan Blas en la que estoy yo con aproximadamente 6 años, con mi madre, mis tías Carmen y Mercedes, mi abuela Isabel y mi abuelo Bonifacio y mis primos Ángel y Boni. Y la guardo porque me gusta recordar de dónde vengo y lo que fui. Y en el marco de esta nostalgia tengo en mi mente esas imágenes de mi infancia. Recuerdo muy bien que en el pueblo las puertas estaban abiertas siempre y que solo se cerraban cuando las familias se recogían. Con eso los niños jugábamos en la calle vigilados continuamente. Era, en mi opinión, lo más parecido a una comuna. Estas puertas abiertas también nos permitían acechar pajarillos con la escopeta debajo de las higueras, que era María Luisa aquí, que era la dueña de una de esas casas que tenía una de esas higueras. Yo nunca he olvidado el olor de esas higueras en verano. Y es que las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro nos han revelado cómo las cosas experimentadas y aprendidas de jóvenes dejan una huella indeleble que perduran el resto de la vida y que marcan a uno totalmente para siempre, marcan su conducta y su forma de ser. Y es que nuestro cerebro está hecho así, de esa manera tan, digamos, singular, que permite tener una extraordinaria capacidad de aprender cuando uno es joven, como ha marcado, ya ha indicado Pepe, y que lamentablemente se va olvidando con la edad. Y este conjunto de información que nos está proporcionando la ciencia conviene tenerla en cuenta por cuanto nos puede ayudar a estructurar una sociedad más eficiente y feliz. También en mi pregón de 2008, así como en algunas visitas al instituto que tuve la oportunidad de hacer más tarde, me dirigí a los jóvenes moraleños para animarlos a que sumaran sus capacidades a lo que Santiago Ramón y Cajal denominaba la tarea de la ciencia, a la investigación científica. Aquel que inventen ellos es de Unamuno, es una quimera, y hemos demostrado que nosotros podemos hacerlo, incluso desde Membrilla o desde Moral. Nuevos tiempos requieren de nuevos afanes y afortunadamente la situación actual es muy distinta de la de hace 50 años. Ahora nuestro pueblo tiene un buen instituto, me consta, Castilla-La Mancha tiene una universidad donde se pueden estudiar química, biología y tantas cosas más, existen ya facultades de medicina, una en Albacete, otra en Ciudad Real. La comunicación ha hecho que las fronteras dejen de existir y con ellos los límites al tráfico de conocimiento. No hay excusas para que las habilidades no se asienten sobre las sólidas bases de la educación
que ni para que este pueblo, Moral de Calatrava, no pueda tener más científicos, más ingenieros o más filósofos. Y por eso, y para terminar, quería referirme a la muy grata sorpresa que recibí cuando hace menos de un año un joven me contactó, como muchos otros hacen por otra parte, para pedirme consejo porque estaba a punto de acabar su tesis doctoral y quería seguir haciendo investigación científica. Lo especial era que se trataba de Jesús Fernández Felipe, el hijo del olvido Felipe, que hoy ha tenido la amabilidad de estar aquí. Muchas gracias. En fin, la semana pasada coincidimos en París en un congreso científico al que ambos asistimos. Y la verdad, qué orgullo, sentí mucho orgullo. No quería acabar sin agradecer de corazón a todos aquellos que han hecho posible este reconocimiento, empezando por los concejales del PSOE y en particular a Matías Mecinas, que tuvieron la amabilidad de proponerlo, al alcalde Manuel Torres, a la Corporación en Pleno, que estimaron esta propuesta positivamente, y obviamente a todos los amigos que aquí habéis ayudado de una u otra manera a hacerlo. Alfonso, José Antonio, muchísimas gracias. Y por último, también obviamente quiero agradecer a todos los que, incluso viniendo de fuera, habéis tenido la amabilidad de acompañarme en esta jornada importante para mí. Como decía al principio, soy un producto de la emigración y quiero creer que represento a las gentes de Moral que tuvieron que anidar en otros sitios buscando mejores horizontes, pero que no olvidaron sus raíces. Hoy he podido experimentar aquella frase de Charles Dickens que anunciaba que el dolor de la separación no es nada comparado con la alegría del reencuentro. Probablemente por eso miles de emigrantes cada verano conducen miles de kilómetros para reencontrarse con lo suyo. Eso es lo que hicieron muchos hombres y mujeres de este pueblo y de toda España cuando la vida era más gris y más difícil que ahora. Todavía recuerdo los días en los que por el mes de agosto llegaban innumerables viajeras que traían a los moraleños, viajeras, otro buen nombre del Moral, que traían a los moraleños a pasar las fiestas y a reencontrarse con sus raíces y tradiciones. Por eso no conviene olvidar lo que hemos sido y lo que hemos vivido, porque nos permite apreciar lo que tenemos y saber mejor lo que queremos. Como el verso de Machado dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.